¿Crees que tu película de guerra favorita te muestra cómo fue el combate real? No sobrevivirías 5 minutos en una batalla histórica real. Hollywood nos ha alimentado con una dieta constante de tonterías heroicas que no tienen absolutamente nada que ver con cómo lucharon realmente los soldados a lo largo de la historia. La realidad de la guerra te haría regresar corriendo a tu sofá más rápido de lo que puedes decir corta e imprime. Hoy nos sumergiremos profundamente en la brutal verdad sobre el combate militar que los directores no quieren que conozcas. Hablamos de las tácticas reales, el caos genuino y las impactantes diferencias entre lo que se ve en la pantalla y lo que realmente sucedió en los campos de batalla a lo largo de la historia. Al final de este vídeo, nunca volverás a ver una película de guerra de la misma manera. Pero primero déjame decirte algo que te dejará boquiabierto. Esas peleas de espadas épicas que tanto te gustan son pura ficción. Las cargas heroicas en campos abiertos, pura fantasía, las formaciones de batalla perfectamente coordinadas, la magia de Hollywood, el combate real era más desordenado, más aterrador y mucho más aburrido de lo que cualquier película se haya atrevido a mostrarte. Esto es lo que vamos a cubrir. Primero, revelaré por qué las formaciones de batalla en las películas son una completa tontería y les mostraré cómo se organizan realmente los soldados para el combate. Luego exploraremos la impactante verdad sobre las tácticas de guerra antiguas que harían que tu héroe de acción favorito se moje. Finalmente, nos sumergiremos en la realidad psicológica del combate que ningún estudio de cine quiere reconocer porque arruinaría sus sueños de taquilla. Esta no es simplemente otra comparación superficial entre las películas y la realidad. Este es el desglose definitivo de cómo funcionaba realmente el combate. Y créeme, esto cambiará para siempre la forma en que ves cada escena de guerra. Empecemos con algo que toda película de guerra hace mal. Formación de lucha. ¿Conoces esas escenas en las que los ejércitos chocan entre sí como dos olas que se encuentran? Donde los soldados individuales se dividen en dramáticos duelos uno contra uno mientras el caos se arremolina a su alrededor. Basura completa. La verdadera formación de combate no tenía nada que ver con ese espectáculo. El sistema de bancos griegos es un ejemplo perfecto de cómo Hollywood malinterpreta completamente las tácticas militares. En las películas, vemos guerreros avanzando individualmente, haciendo girar sus lanzas como si fueran bastones y participando en elaborados combates coreografiados. La realidad es que los antiguos soldados griegos permanecían hombro con hombro en formación cerrada, unían sus escudos y creaban una pared impenetrable de bronce y hierro. Piense en esto por un momento. Cada hoplite llevaba un escudo que pesaba alrededor de 15 libras. Lo sostenían en su brazo izquierdo mientras sujetaban una lanza de 8 pies en su mano derecha. Ahora imaginemos a cientos de estos hombres parados tan cerca unos de otros que sus escudos se superponen. Las primeras filas proyectarían sus lanzas hacia adelante, creando un seto erizado de puntas afiladas que ningún enemigo podría penetrar. No se trataba de heroísmo individual ni de elegantes movimientos de pies. Se trataba de disciplina, coordinación y la fuerza colectiva de la formación. Cuando dos fracasos se encontraron, se convirtió esencialmente en un combate de empujones masivos. Los hombres de atrás literalmente empujaban con sus escudos las espaldas de los hombres de adelante, creando una tremenda presión hacia adelante. El elemento psicológico aquí es crucial y algo que las películas ignoran por completo. Pararse en la primera fila de un phalanx requería una fortaleza mental increíble. No se podía ver mucho a través de tu casco de bronce. El ruido era ensordecedor. El hombre que está a tu lado podría estar gritando de terror o de dolor. El brazo del escudo te ardería por el peso. Tus piernas temblarían por el cansancio y el miedo. Pero aquí está lo que sorprendería al público moderno. La mayoría de las batallas no se decidieron en absoluto por este tipo de enfrentamientos. Se ganaron mediante maniobras de flanqueo, mediante la ruptura de la formación de un bando debido al miedo o mediante innovaciones tácticas que tomaron al enemigo por sorpresa. El combate real cuando ocurrió fue breve y brutal. La guerra medieval presenta otro ejemplo perfecto de la completa ignorancia de Hollywood sobre las tácticas militares reales. Aquellas escenas en las que los caballeros cargan a través de los campos con sus espadas desenvainadas, participando en elaborados duelos. Pura fantasia.
El verdadero combate medieval estaba dominado por un principio simple: permanecer en formación o morir. Los ejércitos medievales utilizaban sistemas tácticos complejos que llevaban años dominar. Los caballeros no se limitaban a subirse a sus caballos y cargar al azar contra los enemigos. Coordinaron sus movimientos, utilizaron formaciones específicas y emplearon tácticas de armas combinadas que integraban caballería, infantería y arqueros. La realidad de una carga de caballería medieval era aterradora de una manera que las películas nunca capturan. Imagínate esto. Cientos de hombres con armadura pesada sobre enormes caballos de guerra, que pesan más de 1 tonelada cada uno, avanzando hacia ti a 30 kilómetros por hora. El suelo temblaría. El ruido sería abrumador. Pero esto es lo que las películas pasan por alto por completo. Estos cargos fueron eventos coordinados y cronometrados con precisión. La caballería no cargó hasta que la formación enemiga ya estaba debilitada por los arqueros o desorganizada por la infantería. Se enfocaron en puntos débiles específicos de la línea enemiga. Y lo más importante es que permanecieron juntos como una unidad. Los caballeros individuales que se separaron de la formación eran caballeros muertos. Los soldados de infantería medievales utilizaban tácticas igualmente sofisticadas. El arquero inglés en la corte no se limitaba a pararse en fila y disparar flechas al azar. Utilizaron descargas coordinadas, apuntaron a formaciones enemigas específicas y trabajaron en conjunto con hombres armados que los protegían de las cargas de caballería. El sistema de apuestas utilizado en Aginor ilustra perfectamente las tácticas medievales reales. Los soldados ingleses plantaron estacas de madera afiladas en el suelo para crear barreras contra la caballería francesa. Esto no era glamoroso. No fue heroico. Fue una ingeniería de campo práctica y eficaz la que permitió ganar batallas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La mayoría de las batallas medievales no se decidieron en absoluto mediante un combate heroico. Se ganaron por la logística, la enfermedad y la moral. Más soldados murieron por disensión y hambre que por heridas de espada. Los ejércitos que no pudieron mantener sus líneas de suministro simplemente desaparecieron. La guerra de asedio que dominó el pensamiento militar medieval está completamente ausente en la mayoría de las representaciones de Hollywood. La verdadera guerra medieval consistía en controlar territorio, no en ganar gloriosas batallas campales. Los soldados pasaron meses cavando trincheras, construyendo máquinas de asedio y sometiendo lentamente a las guarniciones enemigas por hambre. Ahora, hablemos de algo que destruirá por completo tu fe en las películas de guerra. Puntería y eficacia en combate. En las películas, los soldados rara vez fallan sus objetivos. Cada disparo cuenta, cada flecha encuentra su objetivo. La realidad es tan diferente que resulta casi cómica. Estudios militares de la Segunda Guerra Mundial revelaron estadísticas impactantes sobre la efectividad en el combate. Solo alrededor del 20% de los soldados de infantería dispararon sus armas durante la batalla. Los que dispararon tuvieron índices de precisión lamentablemente bajos bajo estrés. Los soldados a menudo disparaban a ciegas hacia las posiciones enemigas en lugar de apuntar con cuidado. Piense en lo que esto significa para la guerra histórica. Los arqueros antiguos, a pesar de años de entrenamiento, tenían niveles de precisión que harían reír a los espectadores de cine modernos. Los ballesteros medievales apenas podían alcanzar objetivos a más de 100 yardas. La idea de que soldados individuales eliminaban a los enemigos con disparos de precisión es una completa tontería. Las barreras psicológicas del combate son algo que Hollywood ignora constantemente porque no son cinematográficas. La mayoría de los seres humanos tienen una profunda renuencia instintiva a matar a otros seres humanos. El entrenamiento militar a lo largo de la historia ha sido diseñado para superar esta renuencia natural, pero nunca ha tenido un éxito total. Los verdaderos soldados en combate a menudo estaban paralizados por el miedo, la confusión y el abrumador asalto sensorial de la batalla. El ruido por sí solo podría ser debilitante. Imagínese el sonido de miles de hombres gritando, metal chocando contra metal, caballos relinchando y soldados heridos pidiendo ayuda. Si a eso añadimos el caos visual de polvo, humo y sangre,
tenemos unas condiciones que destrozarían mentalmente a la mayoría de las personas. Esto nos lleva a algo que las películas se niegan rotundamente a mostrar con precisión. La realidad de las armas antiguas y medievales. Esas peleas con espadas que tanto te gustan están basadas en malentendidos totales sobre cómo funcionan realmente las armas. Las espadas eran caras, difíciles de mantener y utilizadas principalmente por profesionales adinerados. La mayoría de los soldados a lo largo de la historia utilizaron lanzas, hachas o herramientas agrícolas transformadas para el combate. Era mucho más probable que un recluta campesino llevara un instrumento agrícola afilado que una espada reluciente. Las técnicas de combate utilizadas con estas armas no tenían nada que ver con las coreografías de películas. En la verdadera lucha con espadas se trataba de terminar el encuentro lo más rápido posible y con el mínimo riesgo para uno mismo. No hubo movimientos elaborados ni intercambios dramáticos. Los luchadores utilizaban técnicas simples y directas diseñadas para incapacitar a sus oponentes de manera eficiente. Los manuales de combate medievales que sobreviven hoy en día muestran técnicas que aburrirían hasta las lágrimas a los espectadores de películas. Agarra la mano con la que sostiene el arma tu oponente, hazle tropezar y golpéalo con el pomo de tu espada. Estas no eran técnicas de duelo honorables. Eran métodos prácticos para mantenerse con vida en situaciones de vida o muerte. La armadura que usaban los soldados medievales presenta otro aspecto en el que Hollywood se equivoca por completo. La armadura de placas completa era increíblemente cara y solo la usaba la élite adinerada. La mayoría de los soldados llevaban prendas acolchadas sencillas con quizás unas cuantas placas de metal cosidas para protección. Esta armadura fue diseñada para tipos específicos de combate y tenía serias limitaciones que las películas ignoran. La armadura de placas era casi inmune a las armas cortantes, pero vulnerable a los traumatismos contundentes y a los ataques perforantes. Los caballeros con armadura completa eran en realidad bastante móviles, pero también eran extremadamente vulnerables si eran derribados o separados de su apoyo. La realidad del combate blindado era mucho más técnica y menos dramática de lo que sugiere la película. Los combatientes utilizaban técnicas especializadas diseñadas para explotar las debilidades de la armadura. La media espada, donde se agarra la hoja de la espada y se la utiliza como una lanza corta, era una técnica común para luchar contra oponentes con armadura. La verdad sobre el combate histórico se vuelve aún más inquietante cuando nos damos cuenta de cómo terminaron realmente las batallas. A las películas les encanta mostrar momentos culminantes en los que el héroe asesta un golpe mortal al villano, pero la guerra real se decidió por factores mucho más brutales y aleatorios. La mayoría de las muertes en el campo de batalla no se produjeron por heridas de espada o flechas. Ocurrieron cuando las formaciones se rompieron y los soldados intentaron huir. La verdadera matanza comenzó durante la ruta, cuando las unidades organizadas se disolvieron en individuos en pánico. La caballería perseguiría a la infantería que huía durante kilómetros, cortándola por la espalda. Esto no fue un combate honorable. Esto fue una masacre. La evidencia arqueológica de los campos de batalla medievales revela la horrible verdad sobre cómo murieron realmente los soldados. Los esqueletos de la batalla de Visby muestran que casi el 40% de los soldados murieron pisoteados por sus propios compañeros. Imagínate ser derribado en medio del caos y tener a cientos de hombres armados pisándote mientras estás indefenso en el suelo. Las armas que realmente dominaron los campos de batalla impactarían al público moderno. La artillería y las máquinas de asedio mataron más soldados que todas las espadas y lanzas juntas. Una sola piedra de catapulta podría aplastar a varios hombres instantáneamente. El fuego griego podía quemar tanto la armadura como la carne. Estos no fueron los dramáticos enfrentamientos con armas que se ven en las películas. Eram máquinas de matar a escala industrial. La guerra medieval estaba dominada por la logística, no por el heroísmo. Los ejércitos se movían lentamente, transportando enormes trenes de suministros. Pasaron más tiempo construyendo campamentos y manteniendo equipos que luchando batallas. Los líderes militares más exitosos no fueron los guerreros más valientes. Ellos eran los que podían mantener a sus ejércitos alimentados, sanos y equipados durante largas campañas.
Las enfermedades mataron a más soldados que las armas enemigas a lo largo de la mayor parte de la historia. La desbandada, el tifus y la peste acababan periódicamente con ejércitos enteros sin que se librara una sola batalla. La peste negra mató a más personas que todas las guerras medievales juntas. Pero nunca verás una película sobre héroes que mueren de diarrea porque no es cinematográficamente atractiva. El costo psicológico del combate real destrozaría instantáneamente a la mayoría de la gente moderna. Los soldados desarrollaron lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático. Sufrieron pesadillas, ansiedad y depresión que duraron años después de que terminaron las batallas. Muchos nunca se recuperaron mentalmente de lo que experimentaron. Los antiguos manuales militares griegos y romanos describen soldados que quedaban paralizados por el miedo durante la batalla. Se trataba de seres humanos normales que reaccionaban a un trauma extremo. El entrenamiento necesario para crear soldados eficaces era brutal y deshumanizante. Los guerreros espartanos fueron condicionados desde la infancia a ver el matar como algo normal. Los legionarios romanos se sometieron a años de dura disciplina diseñada para destruir sus personalidades individuales y reconstruirlos como máquinas de matar. Este entrenamiento tuvo que superar la renuencia natural de la humanidad a matar. La mayoría de las personas, incluso en situaciones de vida o muerte, dudarán antes de quitarle la vida a otra persona. El entrenamiento militar a lo largo de la historia ha sido diseñado para eliminar esa vacilación mediante la repetición, el condicionamiento y la manipulación psicológica. La realidad de la guerra antigua y medieval era que estaba dominada por profesionales que habían dedicado toda su vida a matar. Estos no eran muchachos de granja que tomaron espadas y se convirtieron en héroes. Eran soldados de carrera que habían pasado décadas aprendiendo cómo acabar con vidas humanas de manera eficiente. Los estudios militares modernos confirman lo que sugerían fuentes antiguas. La gran mayoría de las bajas en combate son infligidas por un pequeño porcentaje de soldados. La mayoría de los combatientes nunca se enfrentan eficazmente al enemigo. Quienes cometen los asesinatos suelen ser individuos psicológicamente anormales que carecen de la renuencia humana normal a dañar a otros. Esto nos lleva a la verdad final que Hollywood se niega rotundamente a reconocer. La verdadera guerra a lo largo de la historia no fue cuestión de honor, gloria o heroísmo. Se trataba de aplicar la violencia organizada para lograr objetivos políticos. Los soldados que lucharon en estas batallas a menudo eran participantes involuntarios que habían sido obligados a servir por sus gobernantes. Las nociones románticas de la caballería nocturna y el honor del guerrero eran propaganda creada por las clases dominantes para justificar sus guerras. La realidad era que la mayoría de los soldados eran campesinos que no tenían elección sobre si luchar o no. Los impulsaba a entrar en batalla más por miedo al castigo que por coraje o patriotismo. Así que la próxima vez que veas una película de guerra, recuerda lo que has aprendido aquí. Esas dramáticas peleas con espadas nunca ocurrieron. Aquellas cargas heroicas en campo abierto eran misiones suicidas. Estas formaciones de batalla perfectamente coordinadas se mantenían gracias a una disciplina brutal y a la constante amenaza de muerte. El combate real era desordenado, aleatorio y absolutamente aterrador. Estuvo dominado por la logística, la enfermedad y el colapso de la psicología humana bajo estrés extremo. Los soldados que sobrevivieron no eran los más valientes ni los más hábiles. Fueron los más afortunados. La verdad sobre la guerra histórica es que fue una de las mayores tragedias de la humanidad, repetida una y otra vez a lo largo de la historia. Entender esta realidad no disminuye el sacrificio de quienes lucharon. Nos ayuda a apreciar el verdadero costo de la guerra y tal vez nos hace más reacios a glorificar la violencia en nuestro entretenimiento. Gracias por ver esta inmersión profunda en la brutal realidad del combate histórico. Si este vídeo te abrió los ojos respecto de cuán diferente era la guerra real de la versión de Hollywood, asegúrate de suscribirte para recibir más contenido que revela la impactante verdad detrás de los mayores mitos de la historia. Y si quieres saber más sobre cómo la vida medieval no se parecía en nada a la que retratan las películas, mira este vídeo que analiza la repugnante realidad de la vida cotidiana en la Edad Media.